Histocast. Esto es Histocast y esto no es Esparta, ni tampoco es Jamaica, tampoco es La Habana, o tampoco es la bahía de Rande ni Dunkerque, pero bueno, aquí vamos a hablar de todos esos tesoros que arribaban a esos puertos o salían de aquellos puertos y que entre medias pues, podían encontrarse con mil tipos de problemas. No hay más que ver los problemas que se encontró la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que salió de Montevideo y no llegó a su destino en Cádiz. Los ingleses, como siempre, pues no nos interceptaban y intentaban llevarse los botines. No siempre con éxito, pero lo intentaban. Esto ha sido una cosa continua, no solamente los ingleses, los holandeses y otras naciones. Y bueno, pues para hablar de ello, pues aquí tenemos un elenco de personas que realmente yo creo que pueden ilustrarnos perfectamente sobre este tema. Entre ellos tenemos a José Carlos Gracia, @ Rodrigo_Triana en Twitter si le queréis seguir. Y bueno, realmente lo que destaca él es que es el fundador y alma mater de Pascual Vivas, pascualvivas.es. ¿Qué tal, José Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de cuando la gente escuche este evento. Pues nada, pues efectivamente sí que estoy ahí con el tema del Pascual Vivas, que es un grupo de excursiones, todos sin ánimo de lucro, que estamos pues recorriendo pues lugares relacionados con nuestra historia, recuperando historia, que es lo más difícil, lo que ahora mismo no se lleva, pero bueno, ahí estamos, pues como tú, de alguna manera como tú, y encantado de colaborar con vosotros en esta idea que me parece fantástica. Bueno, pues nada, yo la verdad es que ya te conozco a ti, pero bueno, está bien que digas que es Pascual Vivas. A mí, la verdad, yo me encuentro como en casa, con gente de todo tipo de edades, de procedencias, y las excursiones son realmente enriquecedoras. Yo todas las cosas que he visto en las excursiones de Pascual Vivas, y no he ido a muchas porque siempre, o sea, la disponibilidad de tiempo que tenemos, pues yo creo que esas excursiones son un tesoro y te lo tenemos que agradecer, José Carlos, la verdad. Bueno, pues te digo creo que todos estamos en este tren subidos y uno hace excursiones, otro hace programas como el tuyo, otro escribe libros, otro escribe, en fin, otro da conferencias. Que te quiero decir que lo bueno es que estemos todos en el mismo barco y vamos a intentar levantar esto y bueno, y encantado de estar con vosotros, espero estar muchas más veces y adelante. Recordemos, la página web es www.pascualvivas.es. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a presentar a nuestro invitado, que ya es veterano en estas lides, a David, @ David Nagan, mi naganista preferido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí seguimos, a flote todavía. ¿Estás a flote? ¿No temes A flote. ahí perrerías inglesas? Sí, listo. Y el tercer invitado de esta noche pues es, como no, Hugo Cañete, @ Hugo A. Canete en Twitter, y lo podéis encontrar también en delaguerra.net. ¿Qué tal, Hugo, hombre respetable? Buenas noches y cierra España. ¿Cómo estáis por ahí? Pues muy bien, yo creo que yo estoy muy animado porque estos temas a mí me encantan y creo que nos vamos a pasar una noche muy divertida. Seguro. Bueno, a mí me podéis encontrar, yo soy Gojix, me podéis encontrar en Twitter en @Gojix_Salduero o en guaridagojix.com, y a todos nosotros nos podéis seguir en @Histocast, podéis hacernos preguntas, sugerencias de programas o lo que queráis, cualquier cosa para comunicaros con nosotros, ahí a través de Twitter o en nuestra página de Facebook. Y nada, sin más preámbulo, vamos a empezar con la chicha. Decía que esto venía a colación del caso Odyssey, que probablemente el viernes o este fin de semana los Hércules vuelvan con el
bueno, ya habrán vuelto porque esto lo escucharéis a partir del lunes, vuelvan con el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Y entonces aquí nosotros siempre hemos tenido, ha habido distintos convoyes con tesoros que han ido entre América y España, y desde Filipinas hasta España pasando por América, pero dentro de eso nosotros hemos tenido en 256 años una flota que se llamaba la Flota de Indias, que transportaba todas las riquezas desde América y desde España también, llevaban manufacturas. 256 años, lo cual supone un éxito de logística, de flotas continuas, de galeones y otro tipo de embarcaciones. José Carlos, ¿tú nos podrías describir un poquillo la flota de Indias? Porque tú tienes conocimiento certero de ello. Sí, bueno, más o menos lo importante es describir estas flotas como que son las que ahora mismo, de cara al tema que estamos hablando hoy, pues son las flotas que más oro se dejaron en los fondos marinos, ¿no? Y como tú bien decías, estuvieron cientos de años circulando entre Europa y América, y luego también podemos hablar del Galeón de Manila, que fue la conexión de estas flotas con el Oriente, con Filipinas, y efectivamente son flotas que nacen a partir de la necesidad de dar una escolta y dar una lógica digamos, a los viajes desde la península a América para llevar y traer materias primas, oro, plata. Eso vino un poquito después. Entonces lo que se hace es se crean estas flotas, digamos, de una manera organizada a partir del problema que surge cuando son barcos individuales los que intentan hacer negocio por su cuenta. Entonces la corona española decide dar escolta y dar salida en épocas de bonanza climatológica, y coger los vientos alisios y en fin, navegar con tranquilidad, para que estas flotas salgan de alguna manera protegidas, ¿no? Protegidas y con seguridad. Hubo un montón de bajas antes de la creación de las flotas, hubo muchas bajas de material y hombres, porque salían cada uno a su bola, y aquello aquí era un auténtico desastre. Entonces lo que se hace es crear una flota que se llama Flota de Nueva España, o conocido como la Flota, y otra flota que se llama Flota de los Galeones. ¿Cuál es una y otra? Bueno, la flota de Nueva España era una flota que iba a llegar a Veracruz. El destino era lo que es el actual México, ¿vale? Y la otra flota era la de los Galeones, que hacía escala en Cartagena de Indias y luego recalaba. La última parada era en Portobelo o Nombre de Dios, depende, es lo que la actual Panamá. Es decir, los flotas salían en épocas diferentes, para aprovechar vientos, como antes comentaba y tal, y entonces una vez que estaban en América, las dos llegaban a América, salían juntas y volvían juntas, ¿eh? Y al llegar a América, digamos, en la actual República Dominicana, cada una iba a su destino, una a Veracruz y otra a Portobelo y Cartagena de Indias, y a la vuelta quedaban en La Habana para volver juntas a España y volver con una escolta. El problema de la seguridad de estas flotas era la vuelta. A la vuelta porque iban cuando iban cargadas, ¿no? Claro, cuando iban para allá iban pues con mucha materia prima, iban con ganado, iban con telas, con material para los colonos. Oro, plata, o sea, todo tipo de riquezas. Por ejemplo, de Manila traían porcelana que provenía de China directamente. Eso era una cosa que era absolutamente exclusivo. Eso es. Entonces el peligro venía a la vuelta. A la vuelta, de hecho, a estas flotas que salían de La Habana ya había empezado a haber corsarios y piratas en la zona de las Bahamas, y sobre todo ya al llegar a las Azores era cuando tenían mayor peligro las flotas. Muchas eran atacadas a la llegada a la costa portuguesa. Porque qué decir, para que no sepa de navegación, o no le interesa el tema no le haya interesado el tema marítimo, es que antes, ahora es muy fácil, cada uno coge su ruta y ya está, y fenomenal, y marcas la ruta con tu combustible y fenomenal. Pero antes el combustible realmente era los vientos, y los vientos eran cambiantes a lo largo del año, y no podías volver por donde a ti te diera la gana, tenías que volver por donde soplaban ciertos vientos, y entonces los lugares de llegada eran los de siempre en cierta época del año, y todo el mundo lo sabía. Eso es. Entonces normalmente a estas flotas se las protegía, se les mandó una escolta importante a la altura de las Azores. Ahí se vemos, porque era la zona ya donde empezaba el peligro más grande, ¿no? Entonces, pues luego recalaban en Sevilla, al principio de estas flotas iban a la casa de contratación, estaban en Sevilla, que era la razón de remontar el Guadalquivir y llegar a Sevilla,
era porque era un puerto mucho más protegido. Sobre todo era la seguridad, ¿no? Sí. Con el tiempo, los barcos que, claro, al tener que navegar por vías fluviales, no podían tener un gran calado, y eran barcos que entonces lo que se necesita es barcos más grandes, y se va se abandona Sevilla en tanto en cuanto Cádiz empieza a crecer como ciudad y como ciudad fortificada, porque entonces cuando empiezan las flotas a navegar, Cádiz es prácticamente un pueblo, ¿no? Cádiz empieza a crecer al calor de su bahía protegida, y cuando Cádiz se fortifica, Felipe V es cuando decide cambiar el destino de las flotas de Sevilla a Cádiz. Y antes de acabar, me gusta nombrar el tema del galeón de Manila. Cuando se descubre Filipinas, se crea una ruta comercial, digamos, para llevar lo que es todas las especies que se recogen en Filipinas, para llevarlas a la península. Pero fijaros cómo es la historia, que digamos las corrientes de que antes hablábamos no permitían a los barcos volver hacia América. Es decir, cuando llegaban a Filipinas, en Filipinas cargaban y tenían que bordear África y subir hasta la península, y bajaros el viaje tan largo, porque eran incapaces de llevar materia prima a América otra vez, porque no sabían volver. Es decir, las corrientes eran tan fuertes y los vientos eran tan en contra que era imposible. Entonces esto lo lleva a cabo Urdaneta, que es un marinero que un día dedicaremos a ver un programa, si tenemos tiempo, un programa específico. Urdaneta descubre de lo que se llamó el tornaviaje, es decir, descubre una ruta con la corriente del Kuroshibo, descubre una ruta para volver desde Filipinas a México, a América otra vez, sin tener que dar la vuelta al mundo prácticamente. Yo me imagino que sería como subiendo así, Kuroshibo, eso es como yendo, me suena japonés, subiendo hacia arriba y luego bajando. Sí, eso es, luego remonta, creo que era hasta el paralelo 40, y entonces ahí coge las corrientes famosas del Kuroshibo que le empujan otra vez hasta América. Ese descubrimiento, que fue un secreto de Estado en España, porque vamos, digamos, uno de los grandes descubrimientos geográficos de esa corriente, y se está utilizando hasta hace nada, esa corriente se está utilizando en la navegación comercial hasta nuestros días. O sea, que es un personaje importantísimo en la historia del comercio y la historia naval española, Urdaneta. Pero bueno, ya hablaremos de él más adelante. Sí, anda que no tenemos marinos para hablar, madre mía. Sí. Pues nada, y hay que decir también que de esta flota de Indias, realmente 7 fueron, yo diría, destruidas o neutralizadas. 3 de ellas fueron por huracanes, en 1622, en 1715 y en 1733. Una de ellas proviene el galeón ese famoso de Nuestra Señora de Aránzazu, Atocha. Eso, de Atocha. De Atocha. Con un tesoro fabuloso, que por cierto también rescataron el tesoro, qué casualidad. Y otros 4 por ataques. El ataque más grave fue el de la bahía de Matanzas, en el cual pues prácticamente se hicieron con toda la flota indias. Bueno, era la mitad tenían que reunirse, como ha dicho José Carlos antes, en La Habana, y se dio el aviso, pero a una de las flotas que tenía que llegar a La Habana, una de ellas no recibió ese aviso y fue interceptada. Entonces Peter Hain se hizo prácticamente con toda la flota. El comandante, Juan de Benavides, que era sobrino nieto de Álvaro de Bazán, pues no supo defender, realmente se rindió, no plantó cara a la flota holandesa, y bueno, los holandeses digamos que se forraron. Estuvieron 8 meses pagando los gastos de su flota gracias al botín conseguido. Y imaginaos, estábamos en esa época en guerra contra Holanda, porque se estaba intentando independizar, y la cantidad de muertos que eso causó en Flandes. Eso fue un desastre total. Claro, a Juan de Benavides lo decapitaron, hizo facto. Y esa es la famosa batalla de la bahía de Matanzas. Pero luego también tenemos el caso de la batalla de... Bueno, no sé si os suena un tal Cromwell, que decapitó a su rey. Pues mientras estuvo se convirtió Inglaterra en una república, y estuvo en ese periodo. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿cómo van a ser nuestras relaciones con España? Directamente dijeron, ok,
vamos a robarle todo lo que podamos. O sea, le salió su verdadera naturaleza y dio orden Oliver Cromwell de ir a por ello. Entonces, un tal Richard Steiner y Robert Blake se dedicaron a hacer pillerías y realmente le salió bastante bien, porque en 1656, a la altura de Cádiz, la flota de Indias, que ya tenía 7 galeones, a 2 de ellos los hundieron, uno de ellos se apoderaron de él y claro, imaginaos, para ellos eso era un botín terrible, y luego otros 4 galeones realmente se pusieron a salvo. Luego al año siguiente dijeron, como nos ha salido bien, vamos a volverlo a intentar. Estuvieron esperando a la flota de Indias en Cádiz. La flota de Indias se refugió en Tenerife. Ya estaban negociando con los holandeses, los españoles, para llevarlo a Flandes para pagar a sus soldados, y se enteró el tal Robert Blake, el segundo era Richard Steiner. Se enteraron y directamente fueron a Tenerife y se metieron en el puerto directamente, se metieron dentro del puerto. Estaba fortificado, pero ellos se metieron así muy audazmente y intentaron pues hacerse con la carga que tenían los galeones. ¿Qué pasó? Pues que aparte de la carga se había descargado, porque ya se sabía que este tipo estaba esperando, y la otra, bueno, no pudieron hacerse con los galeones, porque los españoles lógicamente los incendiaron. Antes de que se lo queden los otros, pues los incendiaron, y ya cuando los holandeses vieron que no se iban a llevar nada, pues intentaron salir, y sufriendo grandes bajas, y tuvieron que remolcar uno de los barcos, e incluso tuvieron suerte porque el viento cambió y empezó a sacarles del puerto. Pero bueno, o sea, estamos hablando que no se llevaron nada en este caso. Y luego el último caso es el de Rande. El de Rande es ya con Carlos II de España, el hechizado, una verdadera decadencia de todo el imperio, y directamente asedian la flota de Indias, que estaba protegida también por los franceses. Nosotros no teníamos, directamente los únicos barcos que teníamos eran los de la flota de Indias, y se meten directamente allí en la ría de Vigo a por nuestros galeones, y nosotros directamente los tenemos que barrenar para que no se hagan con ellos. Ellos se hacen con uno de los galeones, pero que está en tan mal estado que se les hunde creo que a la altura de Finisterre. Con lo cual, de las 4 veces que nos atacan, una de ellas tienen éxito, otra de ellas se llevan un galeón, y el resto no consiguen nada. Vale, nos molestan a nosotros, nos destruyen tenemos que destruir nuestros galeones, pero no se lleva nada. Y eso en 256 años de historia, más las 3 bajas las 3 bajas de huracanes, con lo cual podemos decir que, no sé qué pensáis, para mí es un éxito de logística. ¿Qué opináis de todos estos hechos? Os lo he contado súper rápido, pero es para que veáis el conjunto. Sí, evidentemente la Armada Española, las flotas iban altamente protegidas y tuvieron un mínimo de bajas. Hablamos de muchos años y muchas flotas. Es decir, que no. Yo quería, cuando estás hablando de Holanda, y ya os dejo seguir a los compañeros, hablamos de Holanda, es uno de los países que más ha fomentado nuestra leyenda negra y más nos ha atacado. Evidentemente ahí hay un trasfondo con Flandes y con esa vieja rivalidad, pero las escuadras holandesas, y ya no hablo de la batalla de las Dunas famosa, nos ha hecho mucho daño, nos ha atacado mucho, y han sido, junto con los británicos, evidentemente el azote. Y de hecho, cuando su obsesión era conseguir puntos estratégicos en América, como consiguieron los holandeses y los ingleses, pequeñas islas, pequeños trozos de tierra de los que poder partir y anclar sus flotas para atacarnos. Es decir, los holandeses han sido siempre nuestros enemigos mayores, y luego, quiero remarcarlo, aunque no es el tema de hoy, han sido siempre los que han fomentado más que nadie la leyenda negra. Casi toda la leyenda negra que tenemos en el mundo nace de plumas holandesas. Es una cosa que quería remarcar. Sí, sin duda. Desde la final del Mundial. Y eso. Eso. Hugo, ¿qué puedes decir de todas estas batallas? Tú estabas muy interesado por la de Tenerife, de 1657, la de Blake. Sí, porque realmente, como tú has dicho antes, le cogieron el gustillo a esperar en la boca, en Cádiz, a que llegaran las flotas, y por eso, de hecho, esta se dirige a Tenerife precisamente para evitar a la flota anglo-holandesa que lo estaba esperando.
el movimiento fue bastante audaz, el de meterse dentro del puerto, porque si no llegan a tener al atardecer viento favorable, no hubieran salido del puerto de Tenerife, que tenía forma de media luna, y no sabemos qué hubiera pasado. Además estaba muy fortificado. Yo he llegado a leer que había 10.000 soldados y tenían cientos de cañones. O sea, literalmente... Sí, y había 2 fuertes, cada uno en la punta del puerto, que al principio, cuando se interna la flota, no disparan por miedo a darle a la flota propia, claro, que la tenían amarrada a borda contra borda, con los galeones vacíos, evidentemente. Pero galeones había pocos, casi todos eran barcos de carga. Uh-huh. Y precisamente los castillos no tiran a la flota porque en medio estaba la flota española. Una vez que la flota española la prenden con fuego, pues ya es cuando empiezan los castillos a disparar de verdad y cuando empiezan a causar daño a la flota inglesa, que les causaron bastantes daños. Sí, sí. Pero fijaos cómo es a mí lo que me ha sorprendido es esos 2 años, 1656 y 1657, durante la República Inglesa, que es como si no tuvieran al rey, que bueno, el rey inglés pues defiende sus intereses, pero como que tenían modales, ¿no? Como que lo hacían de otra manera, ¿no? Esta gente, en cuanto se hizo con el poder, así como gente como más plebeya, directamente fueron a hacernos perrerías. Además podemos decir que es que siempre se les llamaba perros ingleses, porque se dedicaban a ver lo que a nosotros se nos caía al suelo, pues a ellos a rapiñarlo. Sí, pero fíjate que es curioso, no sé si será casualidad, yo sospecho que no, que es precisamente durante 2 años, los 2 años consecutivos donde España es más débil de todo el siglo. Sí. Que es justo cuando se produce la batalla de las Dunas, creo que es, la de las Dunas o la de Lens. La de las Dunas creo que es, ¿no? Sí, creo que es la de las Dunas. Sí, las Dunas. Y que es justo cuando está Cataluña todavía revuelta, cuando Portugal acaba de ser secesionado y no se logra recuperar. O sea, es un momento de debilidad extrema y supongo que eso tendría algo que ver en que las flotas en ese momento fueran tan débiles. Y fijaos el detalle también en la batalla de las Dunas, los ingleses eran favorables a nosotros. O sea, que esto estaba continuamente cambiando de bando, todo el mundo dándose vueltas y al que más interesaba, y nosotros en una posición de debilidad buscábamos cualquier tipo de aliado. Es que, Inglaterra es que como tenía una guerra civil encima, pues había 2 bandos. Uh-huh. Estaban los realistas y los cabezas redondas, que eran los de Cromwell. y ambos bandos pues se van aliando pues con el que les interesa en cada momento. Uh-huh. David, tú tenías otra anécdota. Sí, una pequeña anécdota. Buena anécdota. Una pequeña anécdota que recuerdo que leí en un libro que me dio mucha rabia, porque claro, hablaba de piratas. Pero vamos cualquier libro de piratas da mucha rabia. Quiero dejar una cosa clara. Aquí no hablamos de piratas, aquí hablamos de naciones con sus banderas que van a hacer negocio. Porque es que, por ejemplo, el señor Peter Heyn, la compañía holandesa, porque eso era una empresa directamente, repartió dividendos de un 50% después de capturar nuestra. O sea, realmente no es que fueran piratas, eran realmente empresas y eran los estados las que las mandaban allí a hacer. Piratas es otra cosa, esto ya es directamente algo institucional. Pues el libro que yo leí se llamaba Piratas y Bucaneros y venían todos estos. Sí, es que bajo el nombre de la Compañía de las Indias Occidentales, que suena bien bonito, Compañía de Indias Occidentales, de la compañía holandesa famosa, esta compañía con este nombre tan rimbombante arropaba bajo su manto a todo tipo de piratas bucaneros y de todo. O sea, les daba igual la procedencia de tesoros y de materiales. Es decir, que bueno, tienen mucho que callar los holandeses. Yo que soy muy anti-holandés en cuanto a... No anti-holandés, una tontería. En cuanto a que nos han hecho mucho daño, mucho más que los británicos, muchísimo más. Por eso me gusta ponerse en su sitio cada vez que tengo ocasión. Lo estamos notando, José Carlos. Lo estamos notando. Sí. Pues es distinto, pero aquí había digamos, tenían apadrinado, la reina de Inglaterra tenía apadrinado al señor Sir Francis Drake, para los ingleses. Exacto, de quién voy a hablar. Claro. ¿Qué hacía este tipo? ¿Qué le pasó en este caso? Bueno, vamos a hablar de la primera época de Drake, que era cuando era ese gran hombre de Inglaterra que se dedicaba a asaltar el comercio. Uh-huh. En el nombre de la reina, que ellos decían, no, es nuestro corsario. Sí. Bueno, como eran los primeros tiempos de la colonización americana, pues tampoco están muy bien organizadas las flotas y entonces
pues se dedicaba a hacer incursiones en el Caribe y a capturar todo tipo de barcos. Bueno, entonces, una de las pequeñas flotas que capturó en las costas de América, pues le ordenaron mandarla hacia los Países Bajos, concretamente al puerto de Calais, que tenían los ingleses en su poder, para pagar a los soldados que en ese momento se encontraban allí, pues luchando contra los españoles. ¿Qué mejor manera? Le robo a los españoles para pagar a los soldados que van a luchar contra ellos. Entonces mandó la flota al puerto de Calais con la mala suerte de que el puerto de Calais, como en esa época las noticias no corrían muy deprisa, había sido capturado por los españoles. Entonces, cuando llegó los barcos con el oro, volvieron a caer en manos españolas. Esto es el caso de quien ríe el último ríe mejor. Sí, no, y eso parece que no, pero también le ocurrió, o sea, no es similar, pero que las cosas se le dan la vuelta cuando menos se lo espera y sale el tío. Sí, Francis Drake lo hizo bastantes veces, salió con el rabo entre las piernas. Por ejemplo, San Juan de Ulúa también lo mismo. Drake es para hacerle un monográfico. O sea, el hombre que es endiosado en su país por vencer a la Armada Invencible, de pronto monta la contraarmada y tiene muchísimas más pérdidas que la Armada Invencible española, y en ningún caso, o sea, en su país de pronto silencio, le mandan allá un puertecito y se acabó Drake. Bueno, pues esos son los héroes ingleses. Exactamente. Ay, qué bien. Hombre, es que aquí se reparte ingleses y holandeses. Es que Drake era casi más bien un guerrillero. Sí. Drake tuvo la inmensa suerte de colarse en el Pacífico, que era un lago español, donde prácticamente no tuvo oposición, y saqueó a gusto, pero porque es que allí no había nadie. Claro. Es que a ver quién iba a doblar precediéndole ese prestigio es cuando lo ponen a mandar la flota contra la Gran Armada, y luego cuando de verdad le dan una empresa importante, pues acaba primero en Vigo o en La Coruña y luego en Lisboa, pues prácticamente destrozado, porque como dice David, efectivamente fue un descalabro mayor que el de la Armada Invencible. Y recordemos cómo terminó sus días, vagando por Centroamérica como alma en pena y enfermo. O sea, le pudo, realmente el tío no midió realmente la dimensión que había. Bueno, fue audaz, ha pasado la historia. Hay un paso, a mí no me gusta llamarlo así, el paso de Drake. A mí me gusta llamarle el Cabo de Hornos, como se le ha llamado de toda la vida, y ya está. Vamos a ver, y luego ha habido más combates, más saqueos de tesoros, no tanto con la flota de indias, que ya hemos dicho que realmente fue un éxito a pesar de todo ello, porque parece que estaban todo el día saqueándonos. No, estaban todo el día intentando saquearnos. Otra cosa es que lo consiguieran. Pero después tenemos ya cuando la flota de India ya o estaba muy decaída o a punto de desaparecer, tenemos otros combates. Por ejemplo, tenemos el combate del glorioso Hugo, ¿no? Sí, el combate del glorioso ya este es un poco posterior, este de la época dorada de las novelas de piratas, del Capitán Singleton y la Isla del Tesoro. Sí. Y toda esta época, porque la carrera, que se le llama la carrera del glorioso, pues fue en 1747, en el contexto de la Guerra del Asiento, llamada también Guerra de la Oreja de Jenkins, de la cual hablaremos un día. Exactamente, de la cual esperamos hablar algún día. Y pues nada, era un navío de línea español que llevaba dentro un tesoro, llevaba a bordo un tesoro que lo traía de América. Y es curioso porque él sostiene una serie de combates, ahora lo veremos. Y es curioso porque el primero de todos ya lo estaban esperando en las Azores. Con lo cual que es un poco lo que habíais hablado antes, ¿no? De que en Azores estaba la primera línea de caza. Sí. Además que normalmente había espías. O sea, esto normalmente las inteligencias que le llamaban, las inteligencias, informaban de, oye, que va para allá, ha partido de puerto tal cosa. Entonces enviaban a alguien más velero, llegaba antes y daba tiempo a enviar a alguien o preparar algo. Exactamente, a mí me ha recordado un poco a las manadas de lobos. Sí. Que en los primeros tiempos se ponían en los estrechos de Islandia y luego fueron cambiando, pero sí, claro, se ponían siempre donde sabían que venía el tráfico, ¿no? O sea, que nada nuevo bajo el sol. Para que no sepa qué son las manadas de lobos, son los U-boats, los famosos U-boats, ¿no? Exactamente. De hecho, para abundar un poquillo más en esto,
los ingleses en la Segunda Guerra Mundial rápidamente acogen el sistema de convoy, el sistema de flota que tenían los españoles, lo adoptan inmediatamente ante la pérdida catastrófica de toneladas que estaban teniendo a manos de los submarinos alemanes, y prácticamente sin ningún tipo de tecnología adoptan ya de entrada el sistema de convoy, y cuando ya lo tienen muy mejorado y es bastante consistente, que es cuando entra Estados Unidos en la guerra, pues sus primos americanos deciden que ellos van por su cuenta y que es más inteligente que cada barco salga de cada puerto, porque estarán más difuminados y será más difícil encontrarlo. Hay que recordar que tuvieron ahí un desastre terrible los ingleses con ese sistema de convoys, para que veáis el éxito que convoy tiene. PQ-17. Exactamente. Sí, bueno, sí. Bueno, ese de los muchísimos que hubo, ese fue uno de los poquitos casos donde los submarinos destruyeron un convoy. Básicamente es que prácticamente lo destruyeron entero, porque eran de 35 embarcaciones, perdieron 24. Sí, pero el sistema de convoy fue muy, muy eficaz. Lo que estaba comentando, que los americanos dijeron que ellos no tenían por qué seguir ese sistema, que ellos harían el suyo, y empezaron a mandar a sus barcos tranquilamente, cada uno de su puerto, y entonces los alemanes lo que hicieron fue, aprovechando el tipo 9 de submarino, aunque nos estamos desviando un poquillo del tema, el tipo 9, que era un tipo más grande y oceánico que del tipo 7, pues lo que hacen es adelantar las manadas de lobos a las costas americanas. Sí. Y fue el tiempo que le llamaron los segundos tiempos felices, porque hundían barcos por un tubo, hasta que ya los americanos entran por empiezan a hacer caso al consejo de los ingleses, y es cuando ya se forman los grandes sistemas de convoy como el PQ-17. Bueno, esto venía al caso de que el primer combate en las Azores. A poner un poquito para introducir un poquito al Glorioso, diremos que el Glorioso era un navío de línea de la Armada Española de 70 cañones, o sea, una cosa, vosotros que entendéis, Goyo, tú me dirás, 70 cañones, digamos que es el estándar, ¿no? Sí, el navío de línea estándar. Es un navío de dos puentes, ¿no? Exactamente, un navío de puentes, pero bien armado. A partir de 80 ya empieza a ser una cosa considerable, peligrosa de verdad. Pues el Glorioso era de 70 cañones, botado en La Habana en 1740, y estaba al mando del capitán Pedro Mesía de la Cerda. Sí. Y este barco traía de América 4 millones de pesos en plata en sus sentinas. Sí. Así que, como decíamos, a su paso por las Azores, en un banco de niebla, de repente, desde el Glorioso se avista una formación inglesa. No saben exactamente a qué se están enfrentando hasta que se disipa la niebla, y entonces ven a unos 10 buques ingleses, de los cuales 3 son de guerra. Teníamos al navío de línea el Warwick de 60 cañones, la fragata Lark de 40 y un bergantín de 20. Este tipo de unidades navales no los vamos a volver a encontrar, con lo cual yo supongo que tendría su razonamiento táctico, porque estamos viendo que hay un barco de línea, un buque de línea más pesado, un buque mediano, y después un bergantín, que es un buque ligero. Y entonces pues se traba el primer combate. Lo que hacen los ingleses es que mandan por delante al bergantín, que es más rápido, aprovechando que un navío pues maniobra de manera más lenta, y entonces mandan al bergantín para que intente ponerse a la popa del Glorioso y desde ahí barrerle las cubiertas, que era la técnica más sencilla para poder rendir un barco, porque al meterle una andanada por la popa, la bala barría toda la sentina de proa a popa, causando el mayor daño posible. Entonces la gente del Glorioso rápidamente traslada 4 cañones de 18 y 24 libras a la popa y repelen al bergantín. Oye, que mover 4 cañones así... Sí, no se hace en un momento. No, 4 cañones que pesaban sus toneladas. Sí. Así, con brazos. Exactamente. Continúa, Hugo. Así que el jefe de la flotilla inglesa, que era el comodoro Cruikshanks, al ver que el bergantín es repelido, pues mientras presta al Warwick y lo pone en la senda, manda por delante a la fragata al encuentro del Glorioso, con la esperanza de ganar tiempo, como hemos dicho, para ver si puede ponerse en la línea.
Y el encuentro pues es desastroso para la fragata, que tiene que retirarse esa noche con graves daños en el casco y en el aparejo debido a la andanada del Glorioso. A las 2 de la mañana el Warwick por fin consigue ponerse en línea con el navío español y después de una hora de cañoneo, una andanada del Glorioso le derriba el mástil principal, lo dejan sin aparejo y al garete, que se llama. Sí, eso es prácticamente de lo peor que te podía ocurrir ahí. Además de que te barrieran por la popa. Porque es que te quedas de isla flotante. Sí, porque cuando caía el palo mayor, básicamente es que además de que te quedabas sin velamen, probablemente destruía otro palo y además causaba terribles bajas dentro del barco y además muchísimos daños dentro de la propia embarcación. Y maniobrabilidad cero. Sí, claro. Y además cuando ocurría eso lo que tenían que hacer era rápidamente cortar, como amputar un brazo, ¿no? Este brazo ya no me sirve, me está gangrenando. Tienes que cortar el palo y liberar la cubierta para poder hacer algo, porque es que tampoco te permite maniobrar, es un monstruo que te está colgando por ahí. Exactamente. Pues ante esta perspectiva, imaginaros el bergantín quitado de en medio, la fragata gravemente dañada y el Warwick con el aparejo en el agua, pues prácticamente la flota la tenía rendida, el buque español. Sí. Pero Mesías, prudente el hombre, porque evidentemente tenía una misión. Sí, y básicamente estos tres que hacen aquí esperando. Claro, él llevaba un cargamento y tenía que llevarlo a puerto. Y entonces pues decide retirarse. No vaya a ser que perdiera allí tiempo rematando al buque inglés y de repente apareciera alguna otra unidad, ¿no? Así que tras este primer combate a la altura de las Azores, él pues sigue su camino hacia España y va reparando pues algunos de los daños que le ha producido. Sí, daños, pero que se ha cargado 3 barcos. O sea, 1 contra 3 que se los ha pasado por la piedra. Exactamente. Continúa, Hugo. Pues estábamos hablando que eso era julio, ya a mediados de julio. Para el día 14 de agosto, navegando ya en las cercanías del Cabo Finisterre, se encuentra el buque español con otra flotilla similar. Sería inglesa, sería el compuesta del buque de línea Oxford de 50 cañones, sí. La fragata Shoreham de 24 cañones y otro bergantín de 20. Que ya le superaban en cañones y además se podían repartir. Le superan en cañones, movilidad, sí, total. Potencia de fuego, exactamente. Lo obligan a trabar combate. Sí. Y tras una hora de cañoneo, el Glorioso pone en fuga a los buques ingleses, aunque esta vez pierde el baupré, el cañoneo. El baupré es que es el palo, el que está pegado el de la proa. Sí, el de la proa, el que está al lado del mascarón, el que sale así en diagonal, si lo vemos en ángulo, básicamente. Así que deciden dirigirse a tierra y 2 días después llegan al puerto de Corcubión, donde ya aprovechan y desembarcan la carga, el tesoro, sí. Y se hacen unas reparaciones mínimas para mantener la navegabilidad del buque y así poder llegar a Cádiz. Ajá. Así que el capitán Mesías decide poner rumbo al Ferrol, pero las condiciones de la mar lo obligan a cambiar de planes y finalmente ya sí que opta por irse a Cádiz. En este camino a Cádiz ocurre el tercer combate, ya el 17 de octubre, han pasado unos meses, y frente a la costa sur de Portugal se encuentra con un grupo de 5 fragatas corsarias, inglesas también, que llevaban el apodo de la familia real, porque cada fragata llevaba el nombre de un miembro de la familia real. Entonces esta unidad naval era apodada la familia real. Primero de todo se le acerca a la primera fragata llamada King George, sí. Y tras un breve intercambio de disparos queda fuera de combate. Poco después consiguen seguir acercándose el resto de la fragata y entablan un combate con el navío español. Estamos en todo este fregado cuando de repente, y para más INRI, aparece por la línea de horizonte otro buque de línea inglés, esta vez el Dartmouth, sí. de 50 cañones.
Goyo, que 50 cañones los ingleses ya lo consideraban buque de línea, ¿verdad? No, eso es un buque de un navío de línea. Sí. Una fragata hasta 40 cañones y ya a partir de ahí ya es un buque, o sea, es un navío de línea. Sí. Es que creí haber leído que los españoles y los franceses los catalogaban a partir de 60 cañones, pero no lo tenía claro. Bueno, pero vamos a ver. No, digo, los ingleses sí ya los catalogaban con 50 cañones como navíos de línea. Sí. Y los españoles y los franceses creo que era a partir de 60, pero sí, puede ser, suena. pero vamos, que mándame un francés de 50 cañones y mándame un inglés de 50 cañones. Ya. Lo importante es la construcción también, la robustez que tenían y todo eso. Las fragatas se supone que no podían aguantar lo que aguantaba un navío de línea. Pero bueno, que sí, que 50 cañones son 50 cañones, los reciba quien los reciba. Sí. Por cierto, que ahora que has dicho lo de mándame un francés o un inglés, todavía en este tiempo, en 1747, los barcos españoles y los ingleses se enfrentaban en igualdad de condiciones. Luego, de 30 o 40 años después, ya no lo hicieron así, porque también era un secreto de Estado, pero no sé si sabéis que los ingleses forraban los cascos de los barcos con bronce. Sí, con cobre. Sí, con cobre. Los hacía más rápido. Con cobre, los hacía rapidísimo a la hora de maniobrar, y ni los españoles ni los franceses eran nunca capaces en los combates de maniobrar tan rápido como los ingleses, y era porque les forraban el casco. Pero creo que en Trafalgar ya en la época de Trafalgar se sabía, pero lo que pasa es que era carísimo hacer eso, era realmente caro, o sea, era una inversión tremenda. Lo que pasa es que ya en Trafalgar, ya no estamos metiendo en historias, pero en Trafalgar los ingleses tenían una ventaja, que es que ellos ya están en plena revolución industrial y eso lo hacían como churros, y nosotros seguíamos así casi con gremios. Claro. Sí, no, bueno, pues estamos enfrascados en el combate con la familia real, las 4 fragatas que habían quedado operativas, y de repente el galante Dartmouth, que aparece por la línea de horizonte, le busca la línea de combate al Glorioso y empieza a descargarle el fuego, pero con tan mala suerte que la primera andanada del buque español le hace blanco en la Santa Bárbara. bueno, a mí me da miedo hasta reírme, pero madre mía. No, voló por los aires, el Dartmouth voló por los aires y no quedó vivo nadie, creo que se salvaron 10 o 12 hombres. Así que la familia real se retira prudentemente. Dijeron, yo no quiero vivir lo mismo. Tras el tercer combate, sigue el Glorioso, ya más bien renqueando que otra cosa hacia Cádiz. Sí. Y el 18 de octubre aparece otro navío de línea. Vamos, yo creo que los ingleses debían tener la flota, como habéis dicho antes, como los sitios de paso y los vientos son los que son. Pues al día siguiente aparece otro navío de línea, pero esta vez ya de 80 cañones. Sí. El Russell, que se une a las fragatas perseguidoras y otra vez vuelven a acechar al Glorioso, lo rodean, vuelven a cañonearlo, todo a la vez, y durante todo ese día y esa noche el Glorioso logra defenderse. Pero ya en la mañana del día 19 había sufrido tantos daños y se habían quedado ya prácticamente sin munición ni pólvora, y con la marinería prácticamente extenuada, pues el capitán Mesías, considerando imposible seguir la defensa, pues ya finalmente rinde la nave. Sí. Pero bueno. Después de estos 4 combates y de la nave rendida, con una Santa Bárbara volada de un buque de línea inglés, unos cuantos fuera de combate, etcétera, los ingleses deciden remolcar lo que queda del Glorioso y es trasladado a Lisboa, donde una inspección pues descarta que eso pueda entrar en el catálogo de la Marina Real Británica debido al castigo que había sufrido a lo largo de los 4 combates. Y entonces, pero continúa a flote. Claro, los ingleses tenían la esperanza porque vieron lo que había hecho. De hecho hay un grabado del Glorioso, lo tengo por ahí, si queréis lo subimos luego a la web. Sí, por favor. Donde viene el Glorioso después del combate, ya prácticamente sin palos, sin nada, absolutamente destrozado. Sí. Y el capitán Mesías y la tripulación fueron conducidos a Londres, se les trató con mucho respeto y admiración. El Comodoro Cruikshanks, que fue el del primer encuentro, el del primer combate en las Azores, tuvo que enfrentarse a un consejo de guerra y fue expulsado de la Marina Real. Los ingleses no se andaban con chiquitas, No, hay que decir,
Hugo, hay que decir, Beto, hay un puto de cuña en que cuando hablas de que se rinde un navío cualquiera de esta época, y los españoles más porque tienen fama de aguantar, cuando un capitán de un navío lo rendía, es que estaba al borde del... Vamos a ver, tenía que tener un número de bajas a juego superior al 50%. O sea, no se podía rendir así como así. Y cuando se rendía es que estaban absolutamente destrozados. Es decir, no es una rendición, dice, me rindo que me van a... No. O sea, además estaban obligados a hacerlo porque si luego sufrieron un consejo de guerra, así como ahora comentabas que el almirante inglés también sufrió un consejo de guerra por ser un inútil. Es decir, vamos, has desperdiciado medios, no has conseguido tu objetivo, y esta gente constantemente pasaban de lo más alto a lo más bajo. Es decir, no se les admitía ni una. Puede ser un héroe de guerra que como metiera la gamba, esta gente pasaban luego a un segundo plano y a veces pasaban a ser absolutamente destituidos de todo cargo. Es un tema también importante. Sí, porque el almirantazgo inglés no permitía una. Eran viejos lobos de mar y se sabían todas y sabían lo que pasaba en cada cosa. O sea, eran realmente un consejo de expertos. Digo. Que me estaba recordando lo que decía José Carlos un poco a lo que hablamos en el primer programa de Nelson, que mejor que murió en Trafalgar y que todo salió bien, porque con la maniobra que proyectó, si le llega a salir mal, pues seguramente lo hubieran colgado de Trafalgar Square. Probablemente. Si realmente no hubieran cortado la línea y tal, o hubiéramos tenido nosotros un comandante a la altura, lo digo por Villeneuve, realmente lo hubieran colgado, lo tendrían colgado así desde la columna, ¿no? En vez de estar arriba lo tendrían colgado. Bueno, yo quería añadir que en esta época, o sea, para que hacerse una idea, un barco era una fortaleza sobre el mar. O sea, realmente los barcos era aguantar y cañonear hasta que perdía el último cañón. O sea, no es el tipo de combate naval que entendemos ahora. Sí, es completamente distinto. Era, vamos a ver, las balas de cañón de entonces no hacían lo que hacen ahora, que es una verdadera animalada. Tenían que... Se hundían muy pocos navíos. Sí, muy poquito, salvo que ocurriera algo así como un tiro a la Santa Bárbara o algo eso, que era un tiro de suerte y todo eso. Era muy difícil hundir un cañón. Pero hay que hacerse una idea, poneros en la situación de un fuerte. Un fuerte podía tener 10 cañones en uno de sus laterales, ¿no? Como mucho. Pero te venía, por ejemplo, un Santísima Trinidad, que fue el más artillado el navío más artillado de su época, y en una sola banda, ¿cuántos cañones podía tener? Sí, podía tener 60, 70 ¿no? cañones, 70 cañones, 7 veces más que un fuerte. Es decir, vamos a ver, te pasa, vale, ok, el barco no tiene tanta resistencia, pero es que te pasa una sucesión de barcos y a ver quién es el guapo que asoma la cabeza en el fuerte. Y un navío tenía más artillería que cualquier ejército de la época. O sea, un ejército que en la guerra de sucesión austriaca o española tenía mucha menos artillería que un solo navío. No nos podemos imaginar lo que era una batalla naval. Yo creo que se han leído crónicas de batallas y tal, y aquello tenía que ser espantoso, espantoso, porque además no tienes posibilidad de retroceder. O sea, ahí era uno contra otro hasta que uno se hundía o otro se rendía. Más. Sí, y todo lleno así de ese humo, no se veía nada por ningún lado. Y la lluvia de astillas. Las astillas, sí. Eso está muy bien reflejado en la película esta de Russell Crowe. No, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Master and Commander. Master and Commander. Ahí está muy bien reflejado cómo era el tema de los combates que duraban horas porque se tenían que perseguir para alcanzarse y todo eso, y cómo se iban ganando terreno, y el tema de las astillas y los cañonazos y cómo pillar por sorpresa y todo eso está fenomenalmente reflejado. Una gran película, y además lo raro es que no tomaran como malos a los españoles, cogieron un francés. Eso es un milagro. Un milagro. ¿Cierto? Sí. La verdad es que sí. Era americana. La música, sin embargo, sí es el rondo madrileño, ¿no? Sí, de Boccherini, ¿verdad? El paseo nocturno por Madrid, ¿no? En una noche por Madrid o algo así se llama. Sí. Qué maravilla de película. Oye, ¿me dejáis que remate a los holandeses un par de anécdotas? Remátelo. ¿Has terminado, Hugo, con el glorioso o te queda me queda Mesías? Perdona. El capitán. La capitán. El capitán, igual que el inglés fue llevado a Consejo de Guerra, Mesías de la Cerda acabó siendo teniente general de la Real Armada y fue nombrado virrey de Nueva Granada también. Es verdad, fue virrey, es verdad. Sí. O sea, llegó alto.
También quería comentar al hilo de lo que ha dicho antes José Carlos de los ingleses y de la leyenda negra, que si os fijáis parece un hecho común que los que asaltaban las naves y los expertos en asaltar naves eran los piratas, ¿no? Siempre en todas las películas hemos visto que son los piratas los expertos en pasar con las garfias de una nave a otra. Sí. Cuando en realidad eso que se llamaba la guerra galana, los verdaderos expertos eran los españoles. Sí, es verdad. Sí, los españoles al asalto. Que se lo cuenten a lo del Stanhope con Blas de Lezo. Es verdad. Se agarraron ahí, por ejemplo, hay que multitud de casos. Además nos temían, o sea, evitaban nos temían como la peste. En cuanto se acercaba un navío español a banda con banda, decían, ya vamos dos. Exactamente, la guerra galana. Se aprendieron con los cañonazos los ingleses. Sí, nada, era solo eso, José Carlos. Adelante. No, que iba a comentar, si rematamos a los holandeses, lo utilizo como argumento para hablar de las Islas Canarias. Las Islas Canarias eran un lugar de paso obligado de todas las flotas y para aguadas y para dejar, para reponer material y tal. Entonces, las Islas Canarias siempre fueron como también un ideal de lugar con riquezas, y entonces están pues siempre en el planning de todos estos piratas que eran piratas, vamos a ganar de rollo, estos holandeses e ingleses. Llamarles corsarios suena muy bonito, pero eran auténticos piratas. Las Islas Canarias sufrieron varios ataques, entre ellos uno de una armada holandesa muy potente que allá por el 1599 atacó las Islas Canarias, llegaron a desembarcar en las Palmas, tomaron las Palmas y bueno, pues con las narices que le echaron los isleños y con una poquita tropa que tenían, les echaron al mar con un montón de bajas. Y de esta acción, que algún día podemos comentar también en un programa aparte, porque tengo bastante documentación sobre el tema, de esta batalla de Las Palmas surge el nombre de la playa de los ingleses. Se llama así porque los canarios hasta el último momento pensaron que eran ingleses los que les atacaban, porque sufrieron un ataque muy próximo de Drake años antes, muy poquito antes, y cuando ven que se contra flota ellos lo dan como ingleses. Ellos creían que combatían contra ingleses, es un poco la anécdota, pero les dimos pal pelo a los holandeses y salieron con el rabo entre las piernas. Vamos, que eran herejes, que unos cargan la lana y otros se llevan la fama, vamos. Y además eran herejes. Y luego otra anécdota, otra vez, también que todo viene al hilo del afán de saqueo, el afán de quitarnos el oro, la plata y lo que se pusiera por medio, es cuando Oquendo va a Brasil, porque hay una flota holandesa que está dando la vara en Brasil. Está allí pues interceptando convoyes, atacando plazas en la zona de Brasil, lo que es hoy Brasil. Entonces Oquendo con una flota de 16 navíos acude allí en busca de los holandeses. Entonces el capitán holandés ve acercarse a la flota española. Entonces, sabedor de que su flota es más potente, los barcos sean más potentes los holandeses, la bravuconada dice, bueno, no sé si tenían 30 navíos o algo así los holandeses, y dicen, no, ¿cuántos tienen? 16, pues yo les ataco con 16. El motivo era porque que eran más potentes, es decir, bueno, le costó caro al almirante holandés porque acabó ahogado en el agua. Y bueno, esta otra anécdota y otra batalla que los holandeses se cruzan delante de nosotros y les damos. Es que no todo fueron las dunas, es que las dunas en Holanda y tal, las dunas que sí, que fue un desastre pero hay muchos encuentros con los holandeses en los cuales salen también mal parados, y que ya digo, es que como no se sabe porque han escrito la historia ellos, pues entonces a ver si con estos programitas que estamos emitiendo y montando, pues aunque sea, yo espero que sea mucha gente a la que los escuche, pues todo esto, vamos, pero no con afán de revancha, no, y mucho menos, ¿no? Que no somos tan necios, ¿no? Es simplemente que sepamos cuál es nuestro pasado y que cuando nos hablen y tal, pues estemos orgullosos de nuestra gente que estuvo antes de nosotros. Porque Oquendo, ese Oquendo era el Oquendo mismo de la batalla de las dunas, ¿no? Sí, el mismo. Ese mismo, y se le recuerda por la batalla de las dunas, pero no por esa batalla que realmente les trituró a los holandeses. La batalla de la Bahía de Todos los Santos, que se ha conocido, se llamó batalla de los Abrojos, hay varios nombres, pero claro, no se conoce, es decir, solo se conocen las dunas, y Oquendo en las dunas, ¿no? Oquendo tuvo un pasado y tuvo las dunas y tuvo muchas cosas, eran gente profesional que se dedicaban pues a esto, el tema de la guerra, que como siempre decimos, ojalá nunca nos toque vivir a nosotros, pero esta gente tuvo la mala suerte de que les tocó vivirlo. Y como antes hablamos del capitán de Mejías, del Glorioso, se merecen todo nuestro respeto y que la gente los conozca, aunque ya no estén entre nosotros. Yo creo que es fundamental, si no, estamos perdidos. Pues así con esta cosa que nosotros
siempre ignoramos, siempre pensamos que los ingleses nos han ganado, que siempre los holandeses nos han dado por saco y tal. Os quería contar otro momento que no es que en plan de flota de indias ni nada de eso. Es durante la guerra de independencia norteamericana. Realmente hay como una guerra mundial, que están los franceses y los españoles pegándose contra los ingleses, pero por todo el mundo, o sea, en todas partes del mundo, en el Índico, en cualquier parte del mundo, incluido Estados Unidos. Y el asunto es que los españoles, como ya venían, digamos que ya venían resabiados de la guerra de los 7 años anterior, llegaron y dijeron, bueno, los españoles y los franceses, ya viendo lo que iba a suceder, cogieron y sacaron todos sus barcos de puerto y evitaron que los ingleses les bloquearan. ¿Qué pasa con los ingleses? Que los bloqueados fueron ellos, porque entre España y Francia tenían muchos más barcos. Y se hicieron con el Canal de la Mancha, con el dominio del Canal de la Mancha. Entonces cundió el pánico en Londres, todo el mundo estaba realmente, vamos a decirlo, acojonado, y no se veían así desde la Armada Invencible, bueno, la gran empresa de Felipe II, y estaban muy mal. ¿Qué pasa? Que los franceses pues no se atrevieron a hacer el desembarco, salieron enfermedades y al final se lo tuvieron que dejar. Pero el verano siguiente volvió otra vez la situación a ser la misma. ¿Y qué hicieron los ingleses? Dijeron, pues esto no puede suceder. Y lo que hicieron fue los convoyes que tenían que mandar a sus tropas que estaban en Estados Unidos combatiendo, tenían que mandarles suministros, provisiones y tal. Esos convoyes los escoltaron hasta Finisterre y después los volvían la escolta y volvía al Canal de la Mancha a proteger el Canal de la Mancha, porque claro, tenían miedo de que hicieran un desembarco directamente en Londres. Y lo que sucedió es que nuestras inteligencias, como siempre, informaron de lo que sucedía, y el marqués de Florida, ¿ese marqués o conde? Conde, creo, ¿no? Conde de Florida Blanca. Sí, Florida Blanca. Ya ha salido marqués, no sé por qué. Conde de Florida Blanca. Es conde, yo que es conde, el conde de Florida Blanca. El noble. El conde de Florida Blanca informa a nuestro almirante de Córdoba, le informa de que está ese convoy ahí. Entonces sale nuestra flota, salen 36 navíos y se encuentran con una situación tremenda, que es que había un navío y 2 fragatas protegiendo un convoy de 55 naves. La situación Vaya. La situación fue la siguiente. Esta anécdota está en un libro que se llama Victorias por mar de los españoles, de Agustín Ramón Rodríguez González, y no es un trabalenguas. Te cuenta también en Una guerra romántica. También se cuenta. Pues es Sí. genial, esta anécdota es genial. Directamente es que literalmente dice: Córdoba dio la señal de caza general y empezó una gran cacería. Es que no se lo creían, y cuando Mazarredo directamente, que estaba ahí en esa flota, dio, oye, que sí, que está sucediendo. Y entonces cogieron y dieron caza general. Y pues nada menos que 36 navíos más fragatas y otras embarcaciones menores, pues fueron a por ellos. Y bueno, la situación fue que hubo 52 de los 55, 52 de los transportes fueron interceptados. Eran 36 fragatas, 10 bergantines, 6 paquebotes, y capturaron 2.943 prisioneros. Y bueno, menudo desastre. Sí, luego 80.000 mosquetes y vestuarios para los 12 regimientos de infantería, además de otro tipo de material. Y bueno, todo esto estuvo valorado en 1,6 millones de libras de la época. O sea, Estados Unidos nos debe la independencia, ¿eh? Sí, literalmente. Bueno, de eso hablaremos otro día. Sí, otro día, porque es de que, Bernardo de Galvez. De Bernardo de Galvez. Tanto es este desastre que la bolsa de Londres cayó a mínimo. A eso iba. Os quería leer, el escritor británico Robert Graves lo describe así: los más viejos no recordaban que la Bolsa Real de Londres hubiera presentado jamás un aspecto tan pesimista y melancólico como la tarde de aquel martes en que el Almirantazgo publicó la noticia de esta doble pérdida. Los anales mercantiles de Inglaterra no registraban en ningún caso que se experimentaran pérdidas superiores a la cuarta parte de la suma que esta vez se perdió. Es decir, que nunca jamás se había perdido
ni siquiera la cuarta parte de lo que se perdió aquí en la bolsa, en esta captura, más lo que se perdió en la bolsa de Londres. Fue realmente un descalabro total. La nunca bien ponderada ayuda española a la independencia americana. Fuimos decisivos absolutamente, y aquí solo saco uno de Lafayette y de 4 tal. Pero bueno, seguimos lo mismo. Es que como nosotros mismos no lo creemos, pues seguimos en ese mundo, ¿no? Bueno, ahí está Galveston. Sí. Sí. Es que es brutal. Ya hablaremos un día de Bernardo de Gálvez, porque esto es simplemente un episodio. Y es importante este episodio, pero es que los episodios de Bernardo de Gálvez son... O sea, pero... yo lo definiría como... Es que decisivo lo hemos dicho 20 veces, pero no, es que es como... No sé, como meter un gol por la escuadra en el último minuto. No, es que es más decisivo que eso. Es tener un Cristiano Ronaldo ahí o algo así. Por cierto, malagueño ilustre. Sí. No le conozco una placa en Málaga. Seguramente la habrá, pero yo no la conozco. Pues a reclamarla. Calle creo que sí tiene, pero bueno, hay ¿no? Una fundación de Bernardo de Gálvez, que es una fundación de amistad entre Estados Unidos y España. No me extraña, por otra parte. Y bueno, fuera ya de todos estos temas, digamos, del Caribe, del Atlántico, del Pacífico, hay un caso que es el caso ruso-soviético. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, David? Bueno, vamos a hablar del tesoro del almirante Kolchak. Este tesoro, al contrario que de todos los que hemos hablado, de todas las naves que hemos hablado, se hundió en un lago, en el lago Baikal. Y dirán, ¿por qué no se rescata un tesoro del lago Baikal? Pues porque es el lago más profundo del mundo. Y es imposible rescatar nada. Lo están intentando sin parar, llevan mucho tiempo intentándolo, pero no ha habido manera. Bueno, voy a contar un poco de dónde sale este tesoro. Este tesoro realmente es el tesoro de los zares. Es el tesoro que cuando comienza la Revolución Rusa se lleva a Kazán, una ciudad del centro del imperio, y se mantiene allí en un banco, pues un poco a salvo de todas las agitaciones que había. Entonces vamos a hablar del almirante Kolchak. Este es una gran figura de su momento en Rusia. O sea, fue un explorador polar, un héroe de la guerra en Port Arthur, estuvo en la Primera Guerra Mundial muy activo. Esto le valió un rápido ascenso y acabó mandando la flota del Mar Negro. Allí le pilló la Revolución de Octubre y fue desarmado. Fueron a desarmar a los oficiales y le dice, yo no voy a dar el arma a nadie. La tiró por la borda y como era muy respetado, pues le dejaron ahí. Entonces le requirieron los aliados. Bueno, él se alineó con el gobierno entonces, el gobierno de Kerensky. Sí. Y los aliados le reclamaron para una posible invasión a Constantinopla para que les asesorara. Y allí en Estados Unidos le pilló ya la revolución de los bolcheviques. Entonces en Estados Unidos, pues ¿el qué hizo? Pues se ofreció a los aliados como marino. Sí. Estos le aceptaron y en vez de darle un puesto en un barco, pues cogieron y le mandaron de jefe del ejército blanco a Rusia. Y ahí es cuando se encuentra con el oro de los zares. Entonces, con todo ese oro, él de pronto se endiosa, quita el gobierno provisional, se hace el dictador total con el apoyo de los aliados. Sí. Y bueno, esto en una historia que parece una auténtica novela de espías, con la legión checa, los bolcheviques, los mencheviques, comisarios políticos cambiando de bando. El tesoro, el oro de los zares, se embarca en una serie de trenes que va retrocediendo pues dependiendo de las batallas de la guerra. Este tesoro se iba a destinar para la compra de armas para el ejército blanco, por lo que claro, los aliados empezaron a darles grandes créditos al ejército de Kolchak. Empezaron a darle muchas armas, que me lo van a pagar, a crédito de ese oro. Claro. Bueno, cuando la guerra iba mal, pues digamos que los trenes se fueron retirando cada vez más hacia el extremo oriente ruso, diciendo, madre mía, que ya todo el mundo quiere el oro. Bueno, pues con la mala suerte que uno de estos trenes, cuando llegó al lago Baikal, descarriló, concretamente en el hito 21 de la línea férrea del Baikal, y se fue con todo el oro al fondo del lago. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, el almirante Kolchak fue fusilado en Irkutsk, muy cerca también del lago Baikal, y cuando llegaron los soviets, pues se dieron cuenta que faltaba una gran cantidad de oro. Pues nada, durante todo el tiempo que la Unión Soviética, bueno, que gobernaron los comunistas en la Unión Soviética, estuvieron buscando ese oro. Y concretamente en 2010, una de las expediciones con grandes batiscafos que se hizo,
descubrió lo que fueron los restos de un vagón correspondiente a esa época. Sí. Y llegaron a vislumbrar, según ellos, objetos reflectantes, que podía ser el oro. Sí. Y están esperando a nuevas campañas para recuperarlo. Y es muy curioso porque es el oro en el fondo de un lago. Pero claro, es el lago más profundo del mundo y a ver cómo acceden para recuperar ese oro. Uy, a mí me da que estos ya se lo han llevado y no han dicho nada. Porque eso de ver cosas reflectantes y dejarlas ahí está ahí... auténticas leyendas. O sea, se dice que el comisario ruso que guardaba el oro en Kazán antes de que llegaran los blancos, el comisario soviético, perdón, era el mejor amigo de Stalin y que en ese momento pudo haberle desviado fondos para que Stalin progresara en el partido. O sea, hay mucha leyenda a base de ese oro, pero realmente la certeza es que 60.000 rublos oro desaparecieron. Y hay un tren en el fondo del lago Baikal. Pues nada, ahí está, en medio de... Podría cualquiera pensar que estaría en un océano, pero no, está ahí en un lago en medio de Rusia. Sí. Oye, estamos poniendo eso tan calentito de este tema que veo mañana a alguno que escuche el programa en el lago de la Casa Campo buscando alguna historia. Y se encontrará algo encima. O en el del Retiro, sí. Oye, no oro precisamente, pero algo encontrará, seguro. Oye, pues no encontraron en el estanque de Retiro ahí un coche y lavadoras un montón, pero... Una caja fuerte. Una caja fuerte, exactamente. Y algún esqueleto. Sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la sección de geopolítica con chicha. Tenemos pues unos cuantos minutos para hablar del caso Odyssey. Que el caso Odyssey, vamos a ver, creo que todo el mundo lo conoce. Básicamente esto viene de una batalla que hubo ahí en el Algarve, en las costas del Algarve portugués. Y esto era un convoy compuesto de varias fragatas y otro tipo de barcos, en el cual pues es interceptado en tiempo de paz con Inglaterra, es interceptado por una flotilla inglesa. Estos barcos no estaban hechos para la guerra, pero sí que estaban artillados porque llevaban pues efectos monetarios, como ya se ha visto. Llevaban los ahorros de la gente que viajaba ahí, que eran civiles. Bueno, había también militares, pero eran barcos de transporte, pero estaban artillados. El asunto es que los interceptan ahí y les dicen que los quieren parar. Claro, los españoles dicen, se niegan, conociendo a los ingleses, dicen ni hablar. Y estaban en paz. El caso es que pegan un cañonazo, bueno, no se sabe bien, unos lo ven como una agresión, otros como un aviso. El caso es que le pegan la Santa Bárbara de Nuestra Señora de las Mercedes, y el barco cuando pegan la Santa Bárbara pues vuela por los aires. Automáticamente el resto de los barcos, a pesar de haber combatido y eso, pues se rinden prácticamente. Y la gente que estaba allí, pues prácticamente todo el mundo que estaba en el barco de Nuestra Señora de las Mercedes, pues fallece. Hay un caso muy muy sangrante, que es el de un es un oficial del ejército español que llevaba ahí, tenía a sus 8 hijos en Nuestra Señora de las Mercedes. Él estaba en otro barco con su primogénito, y ve cómo muere su mujer y el resto de sus hijos en Nuestra Señora de las Mercedes. Era un caso terrible. Los ingleses se quedaron con el botín que pudieron recuperar de los otros barcos y indemnizaron a los supervivientes, pero a los que murieron pues no indemnizaron a sus familias. Tal fue la situación que España les declaró la guerra y después pues vino Trafalgar y todo eso. Yo creo que Inglaterra estaba buscando la guerra. El asunto es que llegaron los del Odyssey y estuvieron mucho tiempo ahí con ayuda de los ingleses en Gibraltar, porque era su base de operaciones. Estuvieron ahí en el estrecho de Gibraltar buscando cosas, sacaron cañones. Llega en un momento que sacan ahí pues no sé cuántas toneladas de monedas, y llama la atención y ven que es el tema de que han descubierto la Mercedes, y en un mes la reventaron y le sacaron todo lo que tenían. España le pone los denuncia en Estados Unidos, hay un litigio y nos han dado la razón. ¿Qué tenéis que decir de todo ello? Ya es firme y vamos, en la próxima semana vendrá, o esta misma. Bueno, yo decir que gracias al Archivo General de la Marina,
que tenía toda la documentación necesaria para probar eso en un juicio. O sea, que se ha registrado todo y lo ha tenido que demostrar. Sí, yo creo que ha sido uno de las principales bazas que ha tenido España en este juicio. Sí, porque ahí estaba toda la documentación. O sea, ahí estaba la documentación del juicio. Claro, es que si tú no puedes, cuando vas a un juicio tienes que probar todo lo que estás diciendo, porque la historia realmente, ¿cómo te pruebas tú que ese es un buque militar que lleva esa carga, que es de ahí? Entonces, pues gracias a ese papeleo, a esa documentación, pues se pudo en ese modo pues probarlo todo en los tribunales. Yo creo que eso fue el factor clave. Pues bueno, hay otro factor, que es que ya había una sentencia previa. Es el caso del creo que es el Juno. Sí, es el caso del Galga y el Juno, en el cual otro cazatesoros en los años 90 cogen e intentan pues hacer lo mismo, ¿no? Ahí intentan llevarse el tesoro y tal, y España los denuncia, porque es que la legislación de Virginia, que era donde estaba esto, y la española también dice que tú te puedes llevar el tesoro por abandono, es decir, la propiedad sigue persistiendo, la propiedad además es de donde esté de quien sean las aguas en ese momento, y dentro del barco la propiedad, si tú no te interesas por ese pecio, tú pierdes la propiedad de ello. ¿Qué pasa? Que es que el tribunal que juzgó ello reconoció que hay ciertos bienes que son inalienables y que la propiedad no prescribe. Por ejemplo, los buques de guerra, que realmente son tumbas de los que han combatido ahí. Y en este caso las Mercedes, o sea, este caso sentó jurisprudencia y lo han utilizado estoy convencido que lo han utilizado para el caso de las Mercedes, porque realmente combatieron. De hecho, Goyo, lo que hemos estado hablando antes de la documentación de la Armada, que ha servido para probar, ha servido como elemento probatorio precisamente porque hay una legislación que en este caso son principios de derecho internacional y que están reconocidos por todos los países, independientemente de cuál sea su legislación interna. Uh-huh. Y hay dos principios concretos de derecho internacional, uno de los cuales dice que todos los buques de guerra son propiedad de los estados, los buques de guerra y su contenido, con lo cual si tú pruebas que es un buque de guerra, tú un buque de guerra no lo puedes tocar porque es propiedad del estado y siempre lo será. Pero es que además, si ese buque se fue al fondo por una acción en un combate, claro, entonces también es cementerio de guerra. Y al ser cementerio de guerra, ni siquiera se puede, sin el permiso del Estado, es que ni siquiera pueden nadar en los alrededores. Uh-huh. Porque es un delito. Ya no te cuento si lo revienta y le saca el contenido. Y teníamos, es un delito flagrante. Teníamos directamente también una pregunta, que es que, porque los del Odyssey llegaron a reclamar el dinero de mantener la seguridad del botín, ¿no? Porque esto hay que decirlo ya, es un botín de Odyssey, una piratería más. Los americanos, he dicho los ingleses, no sé, bueno, los americanos estos del Odyssey intentaron cobrar el mantenimiento, la manutención de tener a salvo ese tesoro allí en Florida, y se lo han negado también. Entonces, había una pregunta de García Garrido, @GarcíaGarrido en Twitter. Decía, ¿es legítimo que la empresa reclame el pago de la operación de rescate? O que si hubieran estado quietos y no. Pues, bueno, pues en el caso también del Galga y el Juno, el juez también desestimó la petición de la empresa de rescate de ser resarcida por los gastos, por considerar que es un riesgo que asumían los buscadores del tesoro, obviamente. O sea, si tú coges y te intentas enriquecer y te sale mal, pues oye, pues tú sabrás. Es como darle a cantarle a Gardel, ¿no? ¿Qué opináis de ello? Yo creo que bueno, que los jueces han dictado sentencia, y además en la propia América y Estados Unidos, y es un flagrante delito de apropiación indebida vamos, es que no tiene discusión. Y afortunadamente a lo mejor el Odyssey nos ha hecho el favor de tomar conciencia de lo que tenemos en nuestras costas, porque hasta que aquí nos han metido multas fuertes, hablamos ya del año 90 y tantos,
un caso de que se multó a un buceador de Cádiz, un gaditano, en San Fernando. Se le puso una multa de 105.000 euros porque estaba buscando piezas por la zona de Cádiz, en la vía de Cádiz, y rescatando pues todo tipo de monedas y materiales debajo del agua. Entonces, claro, cuando se llegó a su casa y vio lo que tenía, la colección tenía más de 1.000 piezas. Esto es una persona que se le ha encontrado, pero ¿cuánta gente no se ha encontrado? ¿Y cuánta gente ha estado buceando? ¿Y cuántas simulando pescado, simulando estar de turismo y se han llevado tal? Entonces, creo que estamos a tiempo de parar esta barbaridad. Y Juan Manuel Gracia, que es esta persona que es el presidente de esta asociación, que realmente ha sido de una acusación particular la que ha movido todo el tema del Odisei, realmente ha sido esta persona la que ha metido caña en asuntos, y el gobierno español está bastante de espaldas a este problema. Hay que agradecerle, como siempre, a gente privada y gente sin ningún tipo de interés económico en mover todos estos asuntos. El otro día leía un artículo, y acabo, que hablaban de que hay unas estimaciones hechas de manera seria que hablan de que de las costas españolas, sobre todo las costas andaluzas, hay cerca de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Se acabaría con nuestro déficit ahora mismo actual en oro y plata en barcos hundidos en las costas del sur de España. Sí, yo creo que lo que además, estamos hablando, además, David, que una vez me contó una cosa, que es que si se saca todo eso de ahí, ¿qué podía pasar, David? Pues que caería la economía mundial. O sea, sería otra revolución como la del siglo XVI, cuando entró tanto oro en Europa. Sí. Caerían los precios otra vez. Una situación dantesca, apocalíptica. Hay que decir también que España es el número 1 de patrimonio submarino. O sea, número 1 mundial. Es que habría que analizar lo que hay en nuestras costas. O sea, porque no es solo los tesoros que venían de América, incluso las costas mediterráneas, tesoros griegos, romanos, fenicios. Y uno muy curioso, así que se me ocurre, uno que hubo en Cartagena de un tesoro egipcio entero que traía una fragata inglesa que se hundió allí en un temporal, y está todo el tesoro en las costas de Cartagena. Los ingleses llevando cosas así, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la palabrilla de cuando se lo quitas a los demás? Así... La rescataban. Sí, claro, es eso. Sí, el expolio. Esa es la palabra, Queda por ex, sí. Sí. Por cierto, no sé si habéis visto una noticia que hay hoy en la prensa, que dice que el concejal del Ayuntamiento de San Roque, en Cádiz, uno de los concejales, ha denunciado hoy que la empresa Odyssey depositó en Gibraltar 59 piezas que formaban parte del tesoro expoliado en la fragata Mercedes. Sí. Y se la reclama el gobierno del Peñón. Sí. Y además te digo una cosa, esto ya ha salido porque los tontos del Odyssey, hay que decirlo así, con todas sus letras, los tontos del Odyssey mandaron una carta al abogado, o sea, al abogado de que representaba a España. Se le escapó que iban a entregar las piezas que tenían ellos y no las que tenían en Gibraltar o algo así. Pero ¿sabes, Goyo, por qué? ¿Por qué se le escapa? Porque han obrado con impunidad absoluta durante mucho tiempo. Claro. Entonces, esto era un campo abonado para ellos. Entonces, claro, se ha permitido el lujo hasta de comentarlo a otro viento lo que estaban haciendo. Porque dices, esto es jauja. Ese es el problema. Y afortunadamente, digo, a ver si paramos la sangría. Ya aparte del tema económico, es el tema arqueológico y de patrimonio nuestro. Porque que rescatar uno de esos barcos con todo lo que llevaba y hacer un museo en la zona, tal, eso es de hecho, bueno, también son los arqueólogos los que están poniendo el grito en el cielo, o sea, claro, en todos los lugares del mundo los que han parado este golpe son los arqueólogos, realmente. Sí, porque yo me hago una pregunta. Todo el tiempo que estuvo ese barco haciendo las prospecciones, ¿no pasó por allí ningún servicio de vigilancia de la Armada o de los cuerpos de seguridad del Estado a ver qué estaban haciendo allí? Sí, la Guardia Civil lo tenía súper controlado. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo intervienes un barco estadounidense? Creas un conflicto ahí alegremente. Además, esta gente tiene mucha pasta. Es que se llevaría con unos trámites. Tú piensas que esto además interviene Gibraltar porque fondea ahí y es el estrecho más vigilado del mundo. Es que hay que decirlo así. Entonces, claro que tenían constancia de ello, pero ¿qué haces? Y luego si tenemos gobiernos débiles, pues es lo que pasa. Es la hemos empezado muy tarde a controlarlo, pero yo creo que por lo menos se ha comenzado el control, aunque sea tarde, pero mira, por lo menos estamos ahí. Bueno, yo creo que ya que está ahí, que los gibraltareños tienen algo, yo creo que es el momento de tomar Gibraltar y a Cameron pues que venga a defender Gibraltar.
Y ya Ahora está. que mandar los Inglaterra no monos, tiene mandar los portaaviones. monos a Holanda. Sí. Allí, con los herejes. Eso es. Bueno, seguro que nuestros compañeros argentinos, nuestros oyentes argentinos estarán muy contentos de escuchar todo esto. Bueno, y del tema del Archivo General de Marina, que está ahí en Bazán, hay que decir que es fundamental porque se sabía toda la carga, ¿verdad, David? Está toda la carga ahí registrada, todo lo que llevaban, y no es como Claro, antes claro. que... O sea, yo creo que todos los barcos, o sea, tienen el registro porque, bueno, esto ha sido una información que me han dado de personas que trabajan en archivos, que realmente tienen toda la información. O sea, cada barco que salía de España tiene toda la información de lo que lleva. Por eso, en el juicio, se ha podido demostrar en todo momento que se llevaba eso. O sea, cuando ellos decían, pues tenemos tanto oro, puede ser, no puede ser, es que este oro es de tal y lleva tal persona, y el seguro pues ha costado tanto. O sea, sí que ha estado muy controlado todo. Esos documentos se llamaban, perdón que te corte, esos documentos se llamaban manifiestos de carga. Sí, que se sigue Que todos los navíos llevaban así, un documento llamado así, el manifiesto de carga, en el cual se hacía referencia a lo que llevaba, y normalmente llevaban más porque existía cierto contrabando y mercancías particulares que no estaban registradas en estos manifiestos. Con lo cual un barco, si pone tanto, normalmente llevaba más. Sí, pero que ya no era tanto como había antes con lo de Quito del Rey, que era un impuesto terrible, y además se había liberalizado el comercio, no tenían que ir directamente acá y ya siempre, sino que se podía ir a otro lado. No era tanto, pero aún así seguro que había contrabando. El asunto es que además de saber toda la carga que llevaban, y los del Odyssey no podían escaparse porque está registrado cuánto le tienen que dar, porque es lo que hay, pero además es que lo que es, también hay documentos que es que seguramente relataban perfectamente lo que sucedió en aquel combate, con lo cual era una acción de guerra directamente, prácticamente como Pearl Harbor, ¿no? Es una declaración de guerra y una acción de guerra, con lo cual lo que hacía era fundamentar los argumentos de la acusación española. Y eso es lo que pasó ahí con el Odyssey. Y bueno, por suerte pues tenemos todo el tesoro menos 59 monedas que se han quedado en Gibraltar. Bueno, esto es todo. Una cosa antes de terminar el asunto, me gustaría comentar que hay no sé si lo conocéis, hay una página web que se llama Proyecto Poseidón, que es un proyecto de particulares. Creo que hay detrás una parte de una universidad, un profesor universitario, no lo sé exactamente, pero que recomiendo a la gente que entre a la página, se llama proyectoposeidón.com, creo que es, y que habla de todo este patrimonio, cómo rescatarlo. Es muy interesante esa página, vale la pena, porque además incluso apoyarles y difundir su labor, que me parece súper interesante. Digamos, para tapar todos estos cocos de los que hemos estado hablando hasta ahora, me ha parecido una opción muy interesante y que es gente que se mueve como siempre fuera de lo oficial, ¿no? Que es lo triste, pero ahí andamos. Muy interesante. Pues sí. Sí. Bueno, y antes de hacer la despedida tenemos que dar los premios, los premios, nuestros premios favoritos, ya sabéis, el Crack, el Dandy, el Duro o premio Kim y el Vaya Día, premio Roth. Yo aquí tengo varias dudas. El premio Crack no sé si dárselo a DSK, ¿qué pensáis? ¿Sabéis quién es DSK? ¿Quién es DSK? ¿Quién es DSK? Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Que lo han vuelto a pescar. ¿La han vuelto a pescar? ¿No lo sabías? Sí, lo han vuelto a pescar. No lo sabía. Sí, porque iba a fiestas de golfas, como viene en los mensajitos que le mandaban. Con Berlusconi. Sí, así. Así, entonces lo están acusando de proxenetismo, o como se diga, proxenetismo, ¿no? Es que a mí me equivocan de oírlo tantas veces. Proxeneta, ¿no? Sí, exactamente. La cabra tira al monte. Sí, es así, es su naturaleza y está. Entonces, ¿le damos ese premio a él o le damos el Vaya Día? Es que el Vaya Día también puede ser para Odyssey. ¿Cuál pensáis? El Odyssey, ¿no? Vaya Día el Odyssey, ¿no? Vaya Día el Odyssey, sí. Vaya Día el Odyssey, sí. Y el Crack se lo damos a él porque es que es genio figura, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Ha tenido que dormir en una celda ahí con un colchón de espuma. Increíble, ¿no? Otra vez. ¿Quién lo iba a decir? Y bueno, el Dandy, yo he pensado que se lo podemos ya dar a nuestro canciller español. El canciller o ministro de Exteriores. Como Margallo, ¿no? Se llama. Margallo, sí. Sí, que ya sabéis, vaya, es un también genio y figura, que se encuentra con el
con el link con un inglés y directamente le dice Gibraltar español con su homólogo inglés y directamente le dice eso, y a la americana va y le dice hemos vuelto, España ha vuelto. Este hombre es una especie de torrente de las reuniones internacionales. Sí. Por lo menos habla claro. Sí, clarito, pero clarito. Pero vamos, a mí pues el dandy, venga, yo de acuerdo. Yo de acuerdo. Y el duro, yo creo que el premio Kim, aunque realmente salvando las distancias con Kim Jong-il, yo creo que se lo podemos dar a Cameron, porque el tío está ahí haciéndose el duro, no cede un ápice ni con la Cristina Fernández de Kirchner ni con Rajoy, que va y le dice vamos a negociar, y el otro dice no vamos a negociar nada. Ni con los escoceses. Nada, con nadie, el tío que se rebelan. Sí. Yo creo que ha sido un poquito más de cara a la galería, pero en el fondo casi que le conviene estar con Rajoy, ¿no? Porque como dice David, ahora mismo allí en su propio patio está teniendo tensiones nacionalistas peligrosas. Sí. Este siempre está con su rol y su pose nacional, o sea, aislacionista, que la tienen todos, pero en el fondo tienen que abrirse. De hecho se abren, yo creo que hay, pero duro tiene que hacerse, ¿no? Sí. Y Gran Bretaña no tiene portaaviones, ya no es lo que era. Ya no lo que era. Y los escoceses están un poquito soliviantados últimamente, sí. Eso que Cameron es escocés. Hay que ver otra cosilla, que es que yo creo que le conviene estar también con Rajoy por el tema de Merkel, ¿no? O sea, han hecho una declaración conjunta Inglaterra y España, y Francia y Alemania han dicho que nanay de la China. Es decir, yo creo que ya hay dos frentes clarísimos en Europa. No sé cómo lo veis vosotros. Yo es que el frente franco-alemán lo veo imbatible, ¿eh? Claro, yo no digo que vayan a ganar, simplemente que hay dos frentes, o sea, que están no, a lo mejor lo de España es un gesto, porque estará negociando el techo de déficit. Probablemente. Es decir, no. Pero bueno, eso ahí ya no salimos de. Sí, ya no metemos en otra cosa. En economía. Sí. Bueno, pues nada, vamos a despedir Falta el Vaya Día. Este podcast. El Vaya Día se lo damos a Odyssey, ¿no? Obviamente. Al Odyssey, sí, por su. Por su gran intervención en el juicio. Por su periplo, ¿no? Exactamente. Por rescatar nuestro tesoro. O a los holandeses, por asomar la gaita. Bueno, en este podría ser Francis Drake directamente. Porque sí. Vaya Oye, Carlos, tenemos que hacer el próximo programa Los holandeses, del Duque de Alba a Iniesta. Un periplo. Sí, ese sería bueno. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. José Carlos Gracia, lo podéis seguir en Twitter en @Rodrigo_Triana, y en la página web del grupo Pascual Vivas, pascualvivas.es. José Carlos, puedes despedirte de todos nosotros, bueno, de los oyentes. Bueno, pues sí, me decía que el Twitter lo tengo muy poco activo porque no he empezado hace poco, más contigo Goyo y tal, pero empezaré a darle meter un poquito más de comentarios a partir de ahora, pues a quien le interesa. Y bueno, decir sobre todo que agradezco un montón a mis tres amigos, sobre todo a Goyo, que es el que organiza estas charlas, la oportunidad que me ha dado de seguir divulgando la historia, que es lo que a mí me gusta. De hecho, a lo que me dedico fuera de mi hora de trabajo, mi hobby, mi afición y mi gusto por hacer esto. Le agradezco un montón y además le felicito por lo que está haciendo, porque creo que esto, si le damos entre todos un poquito de vida y bueno, yo estoy encantado de repetir con vosotros cuando me llaméis y seguir divulgando la historia desde internet, y a la gente le gusta esto, y intentamos que sepa la gente que lo intentamos hacer con toda la seriedad posible, al margen de que el formato sea un formato distendido, pero procuramos que todo lo que se habla aquí sea verdad y no contar tonterías que puede engañar a la gente. Y bueno, que se animen a escucharlo y a bajarlo y a escucharlo pues mientras en eso, cuando se acuestan, cuando van en el metro, cuando van en el autobús, cuando van tal, y bueno, que lo hacemos con toda ilusión. Yo es el primer día que comparto con vosotros este rato y me lo he pasado estupendamente. Y como comentario final, decir que en el Golfo de Cádiz hay 800 buques hundidos según archivo del Archivo General de India. Para cerrar el tema que hemos tratado, 800 buques solamente registrados en el Archivo General de Indias. Lo que hay ahí nadie lo sabe. Pues nada, hasta la siguiente. Un saludo. Mi tesoro. Muchas gracias, José Carlos. Pues nada, y despedimos también a David, @DavidNagan, mi naganista favorito. Tus últimas palabras antes de hundirte.
mis últimas palabras antes de hundirme es que ha sido un programa genial y he aprendido un montón y que ojalá sigamos así en esta línea, que me lo he pasado genial y nada, que los holandeses y los ingleses anden al loro. Bueno, y buenas noches. Gracias, David. Y nada, Hugo, pues te toca el último para despedirte. Lo podéis seguir por @HugoAcanete y en delaguerra.net. Despídete, a ver. Nada, muy buenas noches a todos y ha sido un verdadero placer de gozar de esta fantástica tertulia que hemos tenido hoy y me voy a la cama con el recuerdo de los ONG. Iré empezando a repasar desde el Duque de Alba. Eso, no hay cosa mejor que acordarte de los ejes que acordarte del Duque de Alba, que entonces te pone una sonrisilla. Sí, tiene un par de encamisadas, ¿no? Sí. Pues nada, gracias Hugo. Y nada, gracias a todos vosotros por haber participado y a todos los que nos están escuchando por eso, por escucharnos, porque la verdad estamos muy contentos con la recepción que ha tenido el podcast. Y recordar que, bueno, pues a mí me podéis seguir en @goyic_salduero o el guarida de goyic.com. Y para cualquier pregunta o si queréis seguirnos, cualquier novedad, lo que queráis, podéis seguirnos en Twitter, en la cuenta de Twitter @Istocast o en la página de Istocast en Facebook. Y nada, venga, chavales, venga, todos a despedirse. Venga. Adiós. Vale, hasta luego. Semper Fidelis.